Os dejo con Marta arriba, disfrutadlo. Muchas gracias. Muchas gracias a Antonio. Bueno, pues como bien ha dicho Antonio, soy Marta Rivas, trabajo como consultora SEO en FLAT 101. También soy consultora freelance de SEO, sobre todo para clientes que quieren vender en Amazon y les ayudo a posicionar sus productos. Y también soy miembro de la comunidad de mujeres en SEO, que bueno, pues siempre me gusta decirlo porque estamos tratando de dar más visibilidad a las mujeres del sector y necesitamos que nos echéis una mano entre todos para conseguirlo. Así que bueno, a ver si entre todos llegamos a ser más visibles, ¿no? Bueno, yo voy a hablar sobre informes SEO automatizados porque, bueno, en la charla que ha dicho antes Antonio, estoy hablando sobre informes más enfocado a cómo transmitirlos al cliente y en este caso lo que quiero hablar es cómo automatizar esos informes una vez que ya tienes tu informe, bueno, pues con los datos que quieres mostrar, pues automatizarlo para ahorrar tiempo y recursos y ese tiempo y esos recursos poder aplicarlo en las acciones de mejora. Vale, pues ¿cómo podemos automatizar estos informes? Lo podemos hacer con hojas de cálculo, como Excel o Spreadsheets de Google. Lo podemos hacer con Data Studio o con Power BI. Y lo podemos hacer con herramientas propias de SEO, como puede ser Sistrix, SEMranking, SEMrush, bueno, las que todos conocemos, que generan sus propios informes. Y lo que podemos hacer con ellos es extraer datos. Pero bueno, al fin y al cabo, lo interesante de esta charla es que aprendáis a hacer informes personalizados para cada cliente, para cada proyecto, porque cada proyecto tiene unas necesidades y es lo que tenemos que intentar lograr. Vale, pues dentro de las hojas de cálculo nos vamos a centrar en Spreadsheets, porque bueno, es una herramienta gratuita, es de Google. Como todos sabemos, se puede trabajar en la nube, con lo cual puedes compartir esa hoja con otros compañeros, puedes editarla desde cualquier dispositivo, puedes descargarla también con un Excel o en un PDF y puedes conectar otras herramientas. Entonces, al final, nos va a permitir trabajar mucho con esos datos y poder hacer un informe automatizado. Vale. Una vez que nos metemos en la hoja de cálculo, en Google Sheets, vamos a poder descargar complementos que serían como las aplicaciones de un móvil o los plugins de WordPress. Y dentro de esos complementos, a nosotros como SEOs, los que nos pueden interesar, aparte de muchos otros, sería, por ejemplo, el de Google Analytics y el de Search Console, que es el Search Analytics for Sheets. En este caso, yo ya los tengo aquí descargados, pero si no, podéis darle a descargar complementos y ahí encontráis un mundo completo de muchas aplicaciones que podemos utilizar en Google Sheets. Vale, pues una vez que ya nos hemos descargado el complemento de Google Analytics, podemos crear un nuevo informe. Para ello, vamos a crear informe y nos saldría una barra a la derecha en la que vamos a seleccionar la cuenta, la propiedad y la vista en la que vamos a trabajar de Google Analytics y vamos a seleccionar las métricas con las que queremos trabajar. No es lo mismo, por ejemplo, trabajar en un blog en el que a lo mejor queremos ver sesiones, páginas más vistas, que por ejemplo un e-commerce en el que queremos pues trabajar más con datos de conversión, etcétera. Entonces, yo os aconsejo, lo primero, haceros un esquema de los datos que queréis medir en función de los objetivos que os hayáis marcado en vuestro proyecto SEO, en vuestra estrategia. A partir de esos objetivos habrá unas métricas, unas KPIs y pues todo eso tenemos que tenerlo muy, muy claro antes de empezar a crear un informe, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos todo eso claro, seleccionaríamos las métricas, las opciones que queremos y le daríamos a crear informe. De esta manera nos quedaría una pestaña. Como veis, aquí ya hay varios informes y nos saldría esta pestaña de configuración de las opciones. Bueno, es muy sencillo. La configuración simplemente se trata de poner el nombre del informe, poner el número de ID, que es el de Google Analytics,
una fecha de comienzo y una de final de los datos que vamos a extraer y las métricas que hemos seleccionado. Entonces, esto sería nuestra hoja, nuestra pestaña en la que estarían recogidas todas las configuraciones de nuestros informes. Y una vez que ya tenemos esto hecho, se extraerían los datos de Google Analytics y nos quedaría algo así. Por un lado tenemos los resultados totales y por otro lado, por ejemplo, en este caso, que lo que se ha seleccionado es los diferentes canales, las sesiones y las páginas vistas, pues aquí tendríamos los datos. ¿Qué podemos hacer con esto? Pues muchísimas cosas. Esto, por ejemplo, es un ejemplo, perdón por repetir, de ingeniero SEO, Alberto Fernández se llama, tiene un blog y él ha creado un informe para e-commerce. Entonces, con los datos que los extrae de Analytics en las páginas de Google, de Sites, se ha creado este tipo de informe en el que tiene recogidos por categorías el tráfico orgánico, las transacciones y los ingresos. Eso mismo lo refleja en una tabla como esta, en la que se ven claramente pues, las categorías que están funcionando y las que no están funcionando, a raíz de tráfico, de transacciones y de ingresos. ¿Qué ocurre? Pues que ya luego con todo esto nosotros tenemos que extraer conclusiones y ver dónde podemos atacar, no quedarnos aquí, sino profundizar más en esas categorías y ver qué puede ocurrir. Otro tipo de informe sería este, que es de José Moreno, que también es un crack de Google Sheets y de Excel, en el que, bueno, pues él ha montado un informe igual con la evolución del tráfico durante los diferentes meses, una gráfica de situación y demás datos. Como veis, también puedes seleccionar el proyecto que quieres ver, porque, bueno, como os he dicho antes, puedes tener varios proyectos en un mismo Excel. Y todo ello pues lo podemos lograr gracias a funciones de Google, porque si no, solo con los datos no vas a obtener esas gráficas ni esas tablas. Que no vamos a hablar de ellas porque, bueno, se daría para otra charla diferente, pero os he dejado aquí algunas que son muy interesantes para tratar esos datos. Tenemos del tipo de separar texto en columnas, de meter una gráfica en una celda, traducir textos. También extraer una consulta, ¿no? Con las query o con las expresiones regulares, pues bueno, a la hora de extraer un texto, reemplazarlo y demás. Tenéis un listado enorme en Google de funciones en las que os dice cómo utilizar esa función, ejemplos y para qué sirve. Entonces, con todo eso, a la hora es ir practicando y así es como vamos a poder al final jugar con los datos y hacer los informes. Y como os he dicho, podemos tener en una misma hoja de cálculo todos nuestros informes para seguir su evolución y además programarlos. De esta manera podemos tener los informes actualizados a diario o con la frecuencia que nosotros queramos. Todo eso sería a nivel de Google Analytics. Con Google Search Console podemos hacer lo mismo. Igual se nos abriría una barra a la derecha en la que seleccionaríamos la página web con la que queremos trabajar, el rango de fechas que queremos poner y luego, bueno, pues los datos que nos da Search Console, la query, la page, el país, etc. Se nos volcarían todos los datos igual en una tabla y a partir de aquí también jugaríamos con los datos para poder extraer diferentes conclusiones. Como ejemplos de las hojas de cálculo, vemos que, como ya hemos dicho y ya hemos visto, podemos analizar tráfico orgánico, las sesiones, mejores páginas, la estacionalidad, etc. También podemos analizar KPIs de Google como queries, impresiones, clics, pero luego también podemos darle una vuelta más y, por ejemplo, montar listados de páginas que están compitiendo por una misma query o extraer keywords de marca y de no marca para ver cada intención de búsqueda, cómo estamos respondiendo a ella. Hacer un listado de contenidos a optimizar, pues según el título, la metadescripción y demás. Y bueno, como también os comenté antes, podemos conectar dentro de los complementos herramientas como Senras y Sistris. O sea que, en realidad, si os gustan las hojas de cálculo,
pues podéis hacer aquí cosas muy, muy chulas y tener vuestros informes. Y si queréis dar un pasito más o, bueno, queréis otro estilo de informe, pues podríamos trabajar con Data Studio, que yo creo que es algo que los SEO ya lo estamos trabajando mucho. Nos da muchísima información, es gratuita, fácil de usar, entre comillas, una vez que ya sabes cómo va. Es compatible con todas las herramientas de Google y con otras herramientas. Cada vez hay más, de hecho, cada vez hay más herramientas que están creando sus propios conectores para que nos podamos conectar desde Data Studio. También puedes conectar bases de datos como BigQuery, MySQL y demás. Y es muy fácil de compartir, de editar. Y bueno, pues al final creas un informe interactivo y visual que al cliente le va a gustar mucho, que si lo haces bien, bien pensado, quiero decir, vas a extraer los datos que él va a querer ver y, bueno, y los que sean necesarios para ese proyecto. Y se va a ver claramente dónde hay oportunidades de mejora y dónde tenemos que trabajar más. Vale, pues dentro de Data Studio hay muchas plantillas según los datos que queramos mostrar. Incluso la comunidad de Data Studio te permite subir plantillas que tú ya hayas hecho de un informe para si a otra persona le pueden servir. Pero aquí lo interesante es que esas plantillas las utilicemos como una base de inspiración para luego crear nosotros nuestro propio informe en función de nuestras necesidades. Al final, lo interesante sería que cada proyecto tenga su propio informe personalizado. Vale, esto es el panel en la vista de editor de Data Studio. Aquí vemos, bueno, pues que hay un menú superior en el que podemos añadir páginas, podemos añadir datos, en el que podemos dar el estilo y el diseño a nuestro informe, con colores, con logos y demás. Yo creo que esto ya lo conocemos todos. Y a la derecha tenemos el menú en el que lo más importante es la fuente de datos que estamos conectando, porque a raíz de esa fuente de datos vamos a tener todas las métricas que vamos a poder incluir en cada uno de los gráficos o componentes, elementos que veis aquí. Entonces, una vez que sabemos cómo funcionan los informes de Data Studio, vamos a ver diferentes ejemplos de cómo trasladar esas métricas para que se vean de forma visual con los datos que queremos y qué oportunidades de mejora vamos a encontrar ahí. Lo primero que solemos mirar siempre es el tráfico orgánico, las sesiones. Entonces, es muy interesante que las sesiones estén comparándose con el mes anterior y con el año anterior, al menos con alguno de los dos periodos, para que nos dé un dato más relativo, ¿no? Relacionado con otro periodo, para saber si ese dato va bien o va mal, porque si solo te dan el número no significa nada, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a compararlo con periodos anteriores y se suelen poner las sesiones, también la tasa de rebote y la tasa de permanencia o el tiempo de permanencia, y en este caso lo que tenemos que hacer es andar un poco más, ¿no? Y ver, por ejemplo, vale, pues tasa de rebote 81,44, ha subido un poco, ha bajado, etcétera, vale, bien. Pero, ¿qué ocurre? Vamos a analizar, por ejemplo, nuestras metadescripciones o de determinadas páginas, vamos a ver esa tasa de rebote y ese tiempo de permanencia. ¿Por qué? Porque a lo mejor, si nosotros no tenemos esa metadescripción bien optimizada, le estamos dando a la persona que está buscando algo una información que no es la que quiere y cuando entre en la página no se va a quedar. En cambio, si sí que estamos respondiendo a su búsqueda, va a permanecer en la página y además tenemos la oportunidad de que navegue por otras páginas, con lo cual estos dos valores nos pueden dar mucha información. También se suele mirar dentro de del tráfico orgánico las páginas que más sesiones tienen. Y bueno, aquí igual habría que hacer un análisis más exhaustivo, sobre todo con el incremento, ¿no? o la pérdida de sesiones, para ver esas páginas que a lo mejor están bajando mucho el tráfico. ¿Por qué está ocurriendo? Puede ser porque a lo mejor se trataba de una noticia y ya ha perdido el interés,
o puede ser una página de producto que nos interesa, que ha bajado mucho el tráfico y tenemos que investigar por qué está ocurriendo, ¿no? Entonces, no nos quedemos solo en mostrar las mejores páginas con las mejores sesiones, sino analizar un poquito más los números y ver dónde podemos encontrar oportunidades para trabajar y que crezca, ¿no?, el proyecto. Esto sería todo a nivel de, a lo mejor, una página, bueno, para cualquier página puede valer, pero un sitio más grande requiere a lo mejor un análisis todavía más exhaustivo. Entonces, el profe SEO, que se llama en YouTube, creó este tipo de informe, lo podéis encontrar y descargar su plantilla, porque la verdad que está genial para e-commerce muy grandes, en el que lo que ha hecho ha sido poner las sesiones, pues, poner por categorías y subcategorías. De esta manera ya no solamente miramos las mejores páginas, sino cada categoría cómo está funcionando, porque pinchando en una categoría nos va a dar la información ya de esas páginas o de esos productos en concreto. Y así podremos mejor analizar páginas que si no, no llegaríamos a ver. Se ha puesto aquí al lado la configuración de cómo sería este tipo de informe, en el que hemos conectado la fuente de datos, es Google Analytics, y luego la dimensión y la métrica que tenemos que poner para que salga una gráfica como esta. Y este informe también tiene otra parte más abajo, en la que ya si pinchamos en una hoja en concreto, porque vemos una página en concreto, porque vemos que, bueno, pues ha bajado mucho el tráfico, podemos analizar ya de forma más individualizada las sesiones durante todo el año para ver la evolución y números, KPIs ya más importantes de esa página en cuanto a tráfico, ¿no? Y a partir de ahí ya, pues actuaríamos según donde detectáramos que puede estar el error, o a lo mejor no hay un error, pero podemos trabajar para mejorarlo. También otra de las métricas que se suele poner y que además interesa mucho al cliente es las métricas de conversión. Podemos incluir transacciones, ingresos y la tasa de conversión de nuestro e-commerce segmentado, por ejemplo, por países, si es un e-commerce internacional, o por líneas de negocio, ¿no?, o por verticales, para ver cada una cómo está funcionando. Y como ya os decía antes, comparando con periodos anteriores para ver la evolución. También es muy interesante dentro de las conversiones ver de dónde están viniendo esos ingresos, de qué canales y de qué medios. Y bueno, pues a lo mejor uno que está funcionando muy bien, potenciarlo más, o uno que no está funcionando, ver por qué no funciona y igualmente trabajar en él. Otra de las métricas serían las palabras clave. En este caso, tenemos una gráfica en la que vamos poniendo la evolución a lo largo de los meses de todas las palabras clave posicionadas y también diferenciadas en función de si están en primera página o en otras. La configuración aquí os la he puesto de esta manera, en la que la fuente de datos sería, nosotros lo que hemos hecho ha sido coger todos esos datos de SEMrush, los hemos volcado en una hoja de cálculo y esa hoja de cálculo es la que hemos conectado con Data Studio. La dimensión sería la fecha y las métricas por las que veis ahí. Os voy poniendo la configuración de cada uno si os da ideas de cómo poder configurar vuestros informes. Otra forma también de reflejar las palabras clave sería en relación con la competencia. Aquí cada rayita es un competidor y así vemos claramente pues cómo estamos posicionados dentro del sector, ¿no? Si estamos creciendo a la par que ellos o nos estamos quedando por debajo o qué está ocurriendo. Y bueno, pues como siempre, a partir de los datos que veamos, trabajamos. Luego, para el ranking de palabras clave, ya no solamente el número de palabras posicionadas, sino el ranking de palabras clave, es muy interesante ponerlo en una tabla de este tipo en el que podemos ver la palabra, la posición actual y la posición anterior y el volumen de búsquedas que tiene cada palabra. Aquí, para ver oportunidades de mejora, lo que tendríamos que hacer es bajar posiciones que no están en primera posición y ver también relacionarlas con el volumen de búsqueda y ver si son palabras que tienen búsqueda, pues trabajar en ellas, ¿no? Ver por qué no están posicionando y cómo podemos hacer que posicionen.
Y luego, por otro lado, si colocamos arriba unos filtros en el que podemos seleccionar si la palabra tiene nuestra marca o no, podemos también analizar por palabras de marca o de no marca para ver, porque ya sabéis que cada una tiene una intención de búsqueda diferente y tenemos que ver cómo están evolucionando. Esta es otra forma de ver lo mismo, de ver el ranking de palabras clave. Aquí en la primera derecha del todo se ve más claramente si estamos mejorando o no. Pero como veis aquí, la posición actual no es muy buena en casi ninguna. Entonces, pues todo esto podrían ser oportunidades de mejora para nuestro sitio web. Y otra forma sería conectando, en vez de una hoja de cálculo o datos de SEMrush, conectando con Google Search Console. En este caso, la fuente de datos, como veis, es Search Console. Entonces, aquí estamos extrayendo las queries, palabras y clics y posición media. En este caso, es un informe de Gustavo Bustos y lo que él está midiendo es la evolución diaria. Como veis, podemos poner la frecuencia que nosotros queramos, pero es muy interesante también este tipo de tablas para ver pues a diario con la frecuencia que sea cómo va variando, ¿no?, los clics y la posición media de todas estas palabras. Por otra parte, aquí también añadimos la landing page en la que se está mostrando la query y medimos impresiones, clics y CTR, que también es otro de los valores que nos interesan mucho a los SEOs, para ver también, pues como estamos diciendo todo el rato, si el CTR sube o baja, en qué medida, en qué proporción, y ver qué está ocurriendo con determinadas páginas o con determinadas queries que a lo mejor no están funcionando. Otra forma de poner las KPIs de Google, que bueno, pues sería comparando con otros periodos todo el tema de clics, impresiones y CTR, la posición media también. Y luego pasaríamos a las métricas de link building. En este caso, bueno, pues lo que medimos son los enlaces, las páginas de referencia y los dominios de referencia. La forma de volcarlo de mostrarlo en Data Studio sería con datos de Ahrefs en este caso, pero bueno, esto está conectado directamente a una hoja de cálculo, con lo cual de donde vosotros podáis extraer los datos, pues sería la forma de conectarlos aquí, ¿no? Lo interesante es poder analizar cómo va nuestra estrategia de link building y a partir de ahí, pues ya no solamente ver si está funcionando o no, que eso ya habría que descargar otro tipo de datos, sino una vista rápida de, pues por ejemplo, en febrero aquí hubo un problema, una subida brutal de enlaces, que bueno, luego hubo que trabajar para corregir esto y como veis, pues bueno, ya ha vuelto a valores más normales y a la naturalidad, ¿no?, que al final es lo que se busca en el link building. Entonces es muy interesante tener siempre controlado estas métricas. Esa es otra forma de poner el link building. No solamente las páginas y los dominios, sino pues proporción de enlaces follow contra no follow o como de nuestros ancortes de qué tipo son, más de texto, de imagen o incluso si ese ancortes es más de marca o de keyword. Y bueno, trabajar y optimizar todos estos detalles. Otra métrica sería el índice de visibilidad. En este caso extraemos los datos de Sistrix y los volcamos igual en una hoja de cálculo, que es la que conectamos a Data Studio. Y bueno, pues podemos tener gráficas como esta, en la que nos da mucha información también, por ejemplo, a nivel de los últimos updates de Google, cómo les está afectando a nuestro sitio web. No solamente a nosotros solos, sino también a la competencia, ¿no? Y ver un poco si nos han favorecido a todos o no, y independientemente de los updates, si estamos, pues bueno, creciendo o no, o algún competidor se está quedando atrás, y también incluso ver cómo va el sector, ¿no?, en general. Y por supuesto tenemos que comparar también con otros canales, en este caso pues porque bueno, un sitio web tiene muchos canales de tráfico, no solamente el orgánico, con lo cual pues es importante que hagamos un seguimiento de la evolución de todos los canales, también incluso si tenemos campañas de pago o campañas de email marketing y demás, para ver
pues bueno, si están funcionando, porque siempre pueden afectar también al canal de SEO, de orgánico, y tenemos que ponerlo todo en contexto. Entonces, pues serían dos formas de ir analizando todos los canales. Y luego pasamos a las métricas de velocidad de carga y de Core Web Vitals, porque bueno, también son muy importantes a la hora de ver cómo evoluciona nuestro sitio en cuanto a la estrategia de SEO, y tenemos que ver si estamos trabajando en ello también, pues si está funcionando o no. Entonces, en este caso, en Data Studio lo que hacemos es conectar también con Google Analytics, porque de ahí podemos extraer estas métricas, ¿no? El tiempo de carga de las páginas. Es muy interesante, por ejemplo, ver si las páginas que tienen más sesiones, cuál es su tiempo medio de carga, porque quizás pues estamos teniendo ahí un problema o no, pero habría que tenerlo hacerle un seguimiento. Igual con las páginas, y por ejemplo aquí está relacionado con la tasa de conversión, ¿no? Pues sesiones, tasa de conversión y el tiempo medio de la carga, y ver un poco qué puede estar ocurriendo o si tenemos que trabajar más en poner el foco en algún sitio en concreto. Igual también por países, podemos ver cómo va cargando. Y luego las Core Web Vitals. En este caso lo estamos conectando con la fuente de datos de Chrome UX Report, que es otro conector que tenemos en Data Studio, y nos puede ofrecer pues todos los datos de Core Web Vitals, del rendimiento de la página. Por ejemplo, de cara a la métrica de LCP, pues aquí os he puesto la configuración que habría que poner en Data Studio, y así podemos hacer un seguimiento mejor de si estamos haciendo una estrategia para mejorar estos datos, si está funcionando o no, y si no está funcionando, pues ver también dónde está el problema, pero ahí ya, bueno, pues nos tenemos que ir a ver cada dato en específico, ¿no? Estas son las métricas que os he comentado, tanto de VPO como de Core Web Vitals. En Google Analytics tendríamos, con ese conector, podríamos medir, como por ejemplo, todas estas métricas, y con el Chrome UX Report, pues las de Core Web Vitals. Y no me quería olvidar de también el informe de Data Studio que ha hecho Screaming Frog, que lo ha traducido al español MJ, que nos lo comentó hace poco, y la verdad que es que ha quedado genial para poner también todos los datos de un informe de rastreo en Data Studio, porque bueno, es súper visual, y tenéis aquí a la derecha, perdón, a la izquierda veis el resumen, o sea, el menú con todas las opciones que hay en ese informe. Y bueno, pues la verdad que es súper interesante también incluirlo incluso en un informe mensual, algunos datos. Por ejemplo, aquí tenemos el SEO page, pues de aquí, bueno, aparte de luego trabajar cada uno de los aspectos diferentes, pues plasmarlo de una forma muy visual en un informe. Y pues nada, con esto terminaría. Espero que os haya servido un poco para algo, y si tenéis cualquier duda, pues podéis contactar conmigo con cualquiera de estos medios y estaré encantada de hablar con vosotros. Muchas gracias, Marta. Un placer. La verdad que a mí me ha encantado la charla. Todos los SEOs, yo creo que estamos obsesionados siempre por esto, precisamente por los informes, porque además, esto de los informes, no sé si te pasa, Marta, pero hay veces cuando en grandes agencias y que todo está más o menos automatizado y demás, pues quizás los informes van por un lado y todo el tema de facturación y demás van por otro. Pero yo conocía a un SEO que trabajaba de freelance y dice, bueno, el informe, aparte de servirnos para nosotros para tomar decisiones, también es la excusa perfecta para mandarle la factura al cliente, ¿verdad? Sí, desde luego. Sí, sí. Y si se le envías con datos buenos, mejor también, ¿no? Perfecto. Oye, y de los tres, abrimos ronda de preguntas si queréis por aquí en unos minutos, y no sé si tenéis alguna pregunta para Marta. Yo te voy a hacer alguna pregunta de las tres, de las modalidades que has planteado de informes. ¿Cuál es la más atractiva para ti según en qué situación esté la persona que está haciendo el informe? Me refiero, si está para trabajar para clientes, trabajar para ti mismo, o trabajar incluso in-house para una empresa.
Yo para clientes y para in-house, el Data Studio. A ver, sé que hay analistas que utilizan Power BI, pero creo que la curva de aprendizaje es mayor y bueno, para un SEO, yo creo que con clientes Data Studio. Para tus propios proyectos, si son proyectos pequeñitos, Excel la verdad que está muy bien y a lo mejor requiere menos esfuerzo una vez que ya lo tienes automatizado. Perfecto. Abrimos, si queréis, alguna preguntita también para la gente que está al otro lado del streaming, que tenemos ya, pues no sé, creo que estaban más de 600 personas conectadas en varias plataformas, con lo cual, preguntadnos, si nos preguntáis si da tiempo ahora mismo, pues entramos la pregunta y si no, directamente se la podéis hacer por Twitter, que su Twitter es Marta Arribas San, ¿ok? Y en Instagram también está también con el mismo y la podéis encontrar en LinkedIn y en un montón de sitios. Marta, muchísimas gracias. Un placer tenerte con nosotros. Igualmente, muchísimas gracias a vosotros y que vaya todo genial, que la verdad que es un eventazo. Muchísimas gracias.